Soy Sergio Iván Serrano y hoy voy a hablarles sobre los tipos de bombas. Entonces, pues, ¿qué son las bombas? Las bombas son máquinas hidráulicas en las cuales se produce una transformación de la energía mecánica cedida por fuentes externas a energía hidráulica que se puede ver en velocidad o presión del fluido que yo quiero transportar. En general, lo que se quiere es añadirle una presión a un fluido para moverlo de un punto a otro punto. Entonces empecemos con los tipos de bombas. Primero están las bombas de desplazamiento positivo. En estas bombas el fluido se aspira dentro de un volumen en expansión y luego se expulsa cuando ese volumen se contrae. Pero el mecanismo que provoca ese cambio del volumen es muy diferente y es de diversos diseños y existen demasiadas variaciones. Entonces, también se dice que de todo este tipo de bomba se cede energía de presión, esa que se ganó mediante todo el proceso, al fluido mediante volúmenes confinados. Pero lo que de verdad pasa es que hay un llenado y vaciado periódico de una serie de cámaras produciéndose el trasiego, o sea, el cambio de lugar de cantidades discretas de fluido desde la aspiración hasta la impulsión. Las bombas de desplazamiento positivo son demasiado ideales para altas presiones. Entonces, voy a hablarles sobre las desventajas que tiene este tipo de bomba. Pues este tipo de bomba, la desventaja radica en que su gasto volumétrico no puede cambiar a menos que se modifique la rotación. También genera una presión muy alta en el lado de la descarga. Y por su diseño hay escenarios donde produce un flujo pulsátil. ¿Qué es un flujo pulsátil? Un flujo en el cual la presión depende del tiempo, es decir, no está en un estado inestable. Hay una pequeña subdivisión de este tipo de bombas que tenemos las alternativas, que son bombas de pistones y émbolos, es decir, ese mecanismo es el que me hace expandir o comprimir el volumen, ¿sí? Para el movimiento del fluido. Están las rotativas, que son esos engranajes, tornillos, lóbulos, paletas que mueven el fluido en volúmenes confinados. Por eso es que decían que hay dos definiciones principales, la de volúmenes confinados y la de expansión y compresión del volumen. Y estos serían estos tipos. Entonces, bueno, luego van las bombas dinámicas, que la verdad es una división demasiado grande, porque las bombas dinámicas, ¿qué son? Son máquinas hidráulicas que ceden energía al fluido mediante una variación del movimiento cinético. ¿Cómo se produce esa variación del movimiento cinético? Bueno, pues es por los álabes rotatorios. Entonces, hay una subdivisión de estas bombas dinámicas que tienen en común que los álabes rotatorios son los que ceden energía cinética o bueno, hay una modificación de energía cinética en el fluido. Entonces, la primera es la radial, que ¿cuál es su característica? Que es la primera que aparece acá en las imágenes. Es decir, que el fluido entra de manera axial, pero la descarga se hace de forma radial. Esta es la típica de bomba de centrifugado que luego hablaré. Pero esta, como antes decía, es una visión mucho más general. Ahora, la axial. Pues el fluido entra y sale de manera axial, como lo podemos ver en la segunda imagen. Entra por la izquierda y sale de la misma manera. Y luego hay un flujo mixto en donde se intermedia entre centrífuga y axial, o también entre radial y axial, que tiene como un ángulo, que es lo que se ve en la última imagen. Bueno, ahora sí hablaré de las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas son, como anteriormente lo estaba diciendo, bombas radiales. La verdad tienen un uso muy grande. Yo creería que son las bombas que más se utilizan. Acá voy a hablar de algunos específicos como en el hogar, que en la máquina de lavaplatos, en la campana de extracción de cocina, la secadora para el cabello, aspiradoras, en la industria, puede ser en operaciones de lavado, depósitos de enfriamiento y sobre todo en operaciones donde el fluido debe bombearse, o sea, tiene que ir de un lugar al otro. Hay una característica muy esencial de todas las bombas que lo quise poner en esta, porque ahorita voy a hablar del funcionamiento de ella, y es que todo ensamble que gira y consiste en la flecha, los ales del impulsor, el núcleo y el refuerzo se denomina rotor o rodete. Entonces, esas pequeñas partes consisten en lo que se llama rotor, para tener un lenguaje más con respecto a las bombas. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? Bueno, el fluido entra a través de la parte central hueca de la bomba, que se llama ojo.
después de la cual el fluido enfrenta los árabes rotatorios. Adquiere una velocidad tangencial por la transferencia de cantidad de movimiento por parte de los árabes y adquiere una velocidad radial adicional por las fuerzas centrífugas que son en realidad falta de fuerzas centrípetas para sostener el movimiento circular. El flujo sale del rotor de ganar tanta velocidad llegando a la voluta, la cual es algo muy esencial porque es la que desacelera el movimiento rápido del fluido que abandona los bordes posteriores del árabe del rotor, debido a lo cual aumenta todavía aún más su presión del fluido y todo esto que hace que vaya a la salida común y llegue a donde queríamos que llegara el fluido. Pero ¿qué es lo más esencial de todo este funcionamiento? Mirar que lo importante de la bomba centrífuga no es la energía cinética ni la velocidad que alcanza el fluido. Lo que importa es aumentar la presión del fluido y aumentar su energía. Ahora, las bombas axiales son totalmente diferentes porque aunque tengan árabes rotatorios, es diferente a lo que habíamos hablado de las bombas centrífugas, porque lo que se genera acá son fuerzas de sustentación con el cambio de movimiento del fluido cuando giran los árabes. Esa fuerza de sustentación la causan las diferencias de presiones entre las superficies superiores e inferiores. El cambio en la dirección del flujo genera un torbellino descendente a través del plano del rotor. Entonces, lo más común que se ve de este tipo de bombas puede ser el hélice de un eh, helicóptero, pero la verdad, en los libros se hace una semejanza de las bombas axiales con las alas de un avión, de un aeroplano, y es por la fuerza de sustentación. Existen tres tipos comunes de ventiladores, porque los ventiladores son bombas axiales, y entre estos está el primero de la imagen, que es el ventilador de flujo axial, que está en la parte acá izquierda, entubado, el ventilador de flujo segundo rotor contra rotatorio, y por último el ventilador de flujo axial con el estator de a la vez guía. ¿Qué es lo más importante de estos tres? El primero, que es lo que impone el movimiento giratorio del flujo existente, como se puede ver en la imagen, pero el segundo y el tercero son diseñados para liberar el movimiento giratorio de manera más eficiente. Es decir, que el fluido entra de manera horizontal, sale de manera horizontal. Pero también, ¿qué es lo más importante de estas bombas? Que el principio de estos ventiladores es que el fluido entra y sale con la misma velocidad, como anteriormente con la centrífuga. Lo esencial que hacen las bombas no es aumentar la velocidad de los fluidos, es aumentar su presión, aumentar su energía. Y esto fue todo por las bombas. Muchas gracias.